más, estamos aquí con Richard en un capítulo de Los Boomers. Hoy, Jessica, una amiga especial, nos acompaña. Vamos a hablar de todo un poquito. El tema es generacional como siempre. Richard, gracias. Cuéntanos, ¿quién es la dama que nos visita hoy? Bienvenida, te cuento, Roberto, que tenemos a Jessica Oribio. Ella es originaria de Venezuela. Es una mujer profesional que, como muchos de los venezolanos, ha migrado a otro país, pero que dentro de sus capacidades tiene de ser una profesional en el área de la salud mental, de la salud física. Ella nos va a hablar acerca de por qué ha migrado, acerca de las diferencias generacionales que existen. Y ojo, uno cree que, Roberto, que los cambios generacionales o las diferencias de generación entre los boomers como nosotros, los X o los millennials son iguales en todo el mundo, y no es así. Vamos a ver cuál es la diferencia de un X venezolano y un X guatemalteco. Así que bienvenida, Jessica, cuéntanos quién eres, así como dice. Bueno, primero gracias por la invitación. Bueno, yo soy psicólogo, psicoterapeuta. Ahorita vengo migrando y yo llevo llevando un proyecto en línea, que es lo que me ha traído hasta acá. Yo estaba trabajando en Venezuela como psicólogo organizacional antes de pandemia, y cuando llega, toda esta pandemia que llega a revolucionarnos a todo a nivel mundial, me doy cuenta y digo, wow, estoy haciendo que algo que mi profesión que realmente me gusta, pero que pudiese llevarlo más allá, ¿no? Y de qué manera poder trabajar y obtener ingresos de algo que realmente me gusta, y lo fui llevando en línea, tantas como otras cosas que en pandemia se fueron trasladando en línea, y bueno, afortunadamente hoy puedo trabajar cómodamente desde casa y tener espacio para otras cosas también, como la calidad de vida. Yo creo que para nuestra generación es súper importante lo que evaluamos o lo que valoramos dentro de lo que es la calidad de vida, que va mucho más allá de cumplir con una estructura o con una expectativa social. No sé cómo lo ven ustedes. Nosotros nos dijeron desde pequeños, te vas a la universidad, te vas a graduar, te vas a casar, vas a tener hijos, y vas a tener un hogar, y vas a envejecer, y vas a tener nietos, ¿no? Más o menos eso como pero eso suena a boomer. Eso suena a boomer. Eso igual, ustedes como boomers nos lo trasladaron a nosotros. Es lo que le pasamos los boomers pero a los eso X, es lo que ha recibido, ¿verdad?, el boomer, el X venezolano. Nosotros socialmente la estructura mental y social está basada en eso. ¿Por qué? Porque los boomers nos trasladaron todo ese conocimiento. ¿Verdad? Ahora, todavía los valores, la educación. A ver, todavía la generación X todavía es como, pecado irse a vivir solo con la pareja sin casarse, o tener hijos a propósito, quien quiere ser más de soltera, soltero. Para nosotros irnos a vivir con la pareja antes de casarnos es primordial. ¿Sí? O sea, es un paso súper importante, cosa que los boomers lo veían mal, ¿no? Claro. ¿Ah, sí? ¿Y tú por qué lo ves bien? Porque yo creo que... Pero en ensayo y error se gasta la pieza. Bueno, lo que pasa es que de acuerdo a lo que yo en mi experiencia propia y por mi profesión he aprendido, el enamoramiento dura unos años nada más. ¿Ah, sí? De 1 a 5 años. De 1 a 5 dura. Entonces, lo que pasa lo que pasa después de eso es lo que realmente es la construcción de una relación adulta. Estás oyendo, Lupo. Entonces, por eso muchas parejas, cuando se casan jóvenes o se van a vivir juntos, de repente no duran, porque no hay un real entendimiento de lo que se requiere de una relación sostenible adulta, ¿no? Lo que dice, 5 años de enamoramiento y el resto es construcción. Pero había un boomer que ya se murió. Pero entonces yo estoy en obra negra. Yo estoy en obra negra. Tengo 25 años de casado. Ok, pero había una construcción. Claro. A partir de un punto ya deja de ser un enamoramiento, que es simplemente un boost químico en el cerebro, y ya empieza a ser una construcción. ¿Boost químico? ¿Qué es eso? Son cuando las neuronas hacen neurotransmisión, y entonces esto crea un apego con la otra persona, cuando eso es una interfase. Okay, en nuestro idioma se dice hicimos clic. Eso es. Exacto. Eso es un boost químico que hace el cerebro. El boost químico es hicimos clic. Hubo química. ¿Y tú hiciste clic? Yo hice clic, claro. Eso es un paso por el que pasamos todos. Sí. Y ya después entonces ya el clic va disminuyendo, y entonces realmente se ve a la persona. Entonces el clic va.
Sí, se desgasta también. Ajá. Pero yo creo que depende mucho de la intención y la el frecuencia. propósito de cada quien, ¿no? Mira, y tú ya viniste a Guatemala. Estás con gente de tu edad. ¿Cuál es la diferencia entre uno de Guatemala y un X de Guatemala y un X venezolano? Claro, hay el tema político va a influir un poco, ¿o no? Bueno, sí, por O el sea, tema... el acceso a las cosas. Por el tema político no lo he visto tanto, pero sí por las creencias, Ajá. por esta misma estructura social que cada cultura construye, ¿no? Por ejemplo, acá de repente son muchos más religiosos que en Venezuela. Entonces eso influye Incluso los X. en las decisiones, sí, incluso los X. Eso influye mucho en las decisiones que toman. El creer en el matrimonio solamente, en las relaciones después del matrimonio, en quizás estar mucho más apegados a la familia. Los venezolanos de repente estamos un poco más abiertos a, bueno, ya a partir de cierto momento, pues alejarnos de la familia, así sea temporalmente, y después volver. Eso también es algo muy importante en el desarrollo de cualquier individuo. Es importante. Guatemala somos cuadrados, Aquí conservadores. somos ¿Ah? conservados. Son mucho más Mucho más conservadores. conservadores que venezolanos, y- que son bastante, imagínate. ¿Y cómo son los boomers venezolanos? Más Somos más liberales porque yo creo que ha habido una variable, no sé si un poco a veces superficial o vanidosa, pero que solemos copiar mucho a otras culturas. Eso es algo que nos caracteriza como sociedad. Entonces yo creo que al copiar y al estar buscando siempre estar como a la par de otras culturas, se copian también este tipo de criterios o de creencias o de pensamientos. Entonces se ha vuelto cada vez mucho más liberal o mucho más individualista también, que se tiene sus pros y sus contras. Entonces, pero mire, hay una cosa ahí que me pone a pensar. En la situación de Venezuela, el acceso a ciertos satisfactores superficiales, superfluos, ¿va? Porque aquí hay vanidad, vos. Entonces yo veo que la gente, ¿te acuerdas de la modalidad de que tiene su pachoncito así? Pachoncito, le veo. Que es, Pachoncito, sí. ¿cómo se llama? En Colombia se le dice pachoncito. Aquí es termo. Ok. Tenemos nosotros, porque él le dice que Yeti. El Yeti. ¿Ah? A mí me dice, tráeme el Yeti y yo digo, te traigo el monstruo, el monstruo de los anillos que te traigo, pues. Ajá, descríbeme un poquito más que no sé. Mira, si- tú sabes termo, una sí, cosita termo. donde llevan agüita las termo, niñas. ok. ¿Cómo cómo lo Termo. usan? Entonces, ese tipo de lujitos determina una inclinación a lo superficial. Ahora que la situación está un poco complicada en tu país, porque obviamente no es de esconder Sí. que pues, el tipo que está pues ahí, con respeto a los amigos colombianos, venezolanos que lo apoyan, pues yo por mí que ya está tan maduro que debería caerse del palo, ¿no? Creo. Pero está maduro, solo de no apellido. da acceso a esas cosas. ¿Eso afecta a los millennials, a los X allá en Venezuela? Sí nos afecta. No hay mucho ansia de tener. Yo creo que hay muchas variables que nos han afectado por muchos años, pero hay algo que se llama un término como la adecuación aprendida, que es como este síndrome que después de tantos años... Te enamoras del Bueno, síndrome de Estocolmo. no tanto como enamorarse, pero que es otro síndrome, pero sí te adaptas, te acostumbras. Sí, hay una aceptación. Dice que el hombre tiene la capacidad, fíjense, de adaptarse a la miseria, adaptarse a la pobreza. Exactamente. Algunos. Sí. Algunos. No, el ser humano se adapta a todo. Se adapta a todo. Aquí, por Entonces, ejemplo, hay Cuba- encuestas en el tema de la violencia y la gente ya no aparece en el tema de violencia como los temas más importantes para el país. Nos acostumbramos a vivir con los vidrios cerrados, polarizados, quienes tenemos carro, ¿no? Digamos, Sí. ya se acostumbraron a ver qué me roban hoy. Eso Sí, me quito los exacto. anillos Exacto. antes de subirme a la cadenita, aunque no sea de oro, la escondo. Y ya creamos una cultura de aprender a vivir con esa violencia y se Restringido, vuelve ¿no? normal vivir en un país Cuéntanos, violento. ¿cómo es allá? ¿Cómo es allá? Para la gente de tu edad. Bueno, para la gente de mi edad, yo creo que uno de los puntos más importantes es que nos ha sido sumamente complicado independizarnos económicamente. Entonces, cosa que para las generaciones previas a las nuestras era súper posible, ¿no? Rentar carro, casa,
sostenerse por sí mismos. Nosotros hemos tenido que tener apoyo de nuestra familia para poder sostenernos. Entonces, por eso muchos hemos buscado migrar. En cuanto a la vida como en sociedad, pues por toda esta costumbre que nos hemos como adecuado a ciertas variables sociales, pues simplemente tratamos de disfrutar lo que se pueda. Entonces se trabaja, se sale por las noches, se sale a compartir y eso se vuelve como un ciclo. Realmente no hay capacidad de ahorro, no hay capacidad de tener una calidad de vida que de repente puedas tener en otros países. Entonces yo creo que es bastante limitado y nuestro eso vivir proyecto el día a de día, vida, ese es el día a día. Que no planear tu futuro. Que no planear tu futuro. Mira, y cuando tú desde la óptica de la salud mental, de la psicoterapia que estás sometida, ves a los boomers, ¿qué te parece rescatable y qué te parece ridículo? Wow, esa pregunta es bastante amplia. La música disco. Yo creo que... ¿Es rescatable la música disco? No, esa es ridícula. Rescatable, wow. Y ahora está otra... Bueno, a ver. Lo que yo les rescato a los boomers siempre es los valores, ¿no? O sea, ese hincapié y esa disciplina y esa constancia, esa determinación en los valores y la determinación en buscar lo que realmente quieres. Una estabilidad, un trabajo y una calidad de vida medianamente estable, donde tengas un hogar. Sin embargo, dentro de todos esos valores y todas esas habilidades hay una rigidez, que es allí donde... Pero a mí me dijo una amiga, mira, dijo que sea rígido es bueno. Es otra rigidez. Es otra rigidez. Otro tipo de rigidez. Sí. Lo que pasa es que... También importante de lo que estás hablando, pero no en esta charla. Bueno. Fíjate qué interesante que uno de los retos que mayormente tenemos como sociedad, como seres humanos, es encontrar el equilibrio. Entonces no se trata de no ser rígido ni de ser totalmente flexible. Esos serían opuestos, totalmente opuestos, ¿no? Los absolutos. Y los absolutos no existen. Entonces los boomers es una generación que se apega mucho a los blanco y negro, a los absolutos. Y es allí donde nosotros... ¿La estamos embarrando o la estamos haciendo bien? Así. ¡Ay! Eso se me hace conocido. Eso me parece Yo creo que... Allá está doña Pilar viendo, me hacía quemado. Así. Yo creo que una de nuestras cualidades como generación X y las que vienen después de nosotros es flexibilizar un poco, es ayudar a esa rigidez un poco a flexibilizarse. Ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Exacto. Bueno, ¿y qué enfermedades? Los grises siempre es importante. ¿Usted? ¿Qué enfermedades tiene usted? Depresión. Depende, porque ahorita ya soy a mí además de las que ya nos duele todo. No, pero mentales, ¿qué has encontrado tú? Depresión endémica, depresión sistémica, depresión... Hay infinidad de trastornos, hay infinidad de síndromes y cada caso es particular. Nosotros tenemos una frase muy particular que es depende de cada caso. Pero lo que sí es cierto es que somos una sociedad sumamente deprimida y ansiosa. Y eso lo hemos rescatado deprimida nosotros. Y ansiosa, o sea, sí. Y para los hombres fuera pero si lo hemos rescatado nosotros, ¿qué quiere decir? Nosotros ¿Lo han heredado? Nosotros lo hemos heredado. Y por lo tanto nos toca entonces a nosotros sanar todo eso. Mira, y cuando tú te encuentras con un paciente de 60, regularmente, ¿qué es lo que tiene? No me lo he encontrado. El complejo de que ya está viejo. Hasta el momento no me lo he encontrado, pero sin duda depresión y ansiedad. Depresión. ¿Y por qué le da depresión a la gente de 60 años como Roberto? Por la rigidez mental. ¿Por qué está rígido? La rigidez de la que insiste Richard en hablar no te da depresión. No. Te da depresión la otra por eso especifiqué, importante. Mental. Rigidez mental. Estructura mental. Sí, porque todo es como uno es tan cuadrado, con una estructura de principios y valores que se perdieron, que ya no existe. Insistimos en decir, se perdieron los valores. Y los X y los no digamos los millennials dicen, ¿qué valores? ¿Verdad? Sí, suenan sus valores. Para nosotros ya no son valores. Jessica, te pregunto una cosa. ¿Realmente los pecados han variado en la humanidad? Porque ¿cuáles pecados? Todos. Mira. ¿Pero según quién? Es que mira, nos vimos con mi esposa una serie que se llama Los Borgia, amigo. Los Borgia. Televidente realista se llama Los Borgia. Usted mire esa vaina y a usted se le mata la fe, mamita. ¿Por qué? Porque se miran unos chambres en el Vaticano. Había de todo. La actual Lucrecia Borgia hacía. Entonces nos asustamos de la comunidad LGTB hoy. Nos asustamos. ¡Ay! Yo a mí, no hay que promover eso porque yo soy boomer, ¿va? Y no hay que promover. Oiga, en la iglesia hubo una mujer que se llamaba Juana la Papisa. Una mujer que se hizo pasar por hombre
Ok. Así es. Hasta tuvo un hijo y fue papá. Interesante. Y entonces estamos hablando aquí de drag queens. ¿Eso qué era, pues? Claro. ¿Qué era ¿Y eso? ¿te das cuenta? En los Borgia, entonces, ¿Por han qué? variado los pecados en cuanto a relaciones intergeneracionales, relaciones ¿cómo se llama? De género, El género, sí. de género, ¿verdad? Consumo de drogas, excesos. ¿Realmente ha cambiado algo la sociedad? Te lo pregunto como profesional, así que, ¿qué piensas? Porque Bueno, yo veo que los mismos hacen lo mismo, solo que con diferente nombre. Ese Antes se tema es drogaban bastante importante, sí. con coca, ahora es con ¿Por qué? no, hay un nombrecito, me dijeron ahí. Con pepas, Ajá, con pepas. Con pepas. Con pepas. Sí. Y ahí- Molly le dicen. ¿Cómo? Ah, Molly. Molly. Cuidado, que la que te conoce. Ni modo, tiene que Como conocer. profesional te va a claro. conocer así. Los molis y que... A ver, pero el tema es interesante. Me encanta el tema de los pecados han cambiado. Yo creo que no han cambiado los pecados, ¿verdad? Dependiendo de tu religión, dependiendo de quién, como decía ella, porque a mí me encanta poner un ejemplo. Por ejemplo, para nuestra sociedad y la religión cristiana y los principios y todos, en este mundo latino, ¿verdad? La monogamia, ¿verdad? Tener dos no solo es pecado, ¿verdad? O sea, es que es ilegal y amoral. Pues si te vas a un país árabe, ¿verdad? Si solo tenés una, sos pobre. Si la ley dice que puedes tener cuantas mujeres podás mantener en las mismas condiciones. Entonces tener una sola mujer es símbolo de pobreza. Es allá tener una mujer, no solo es casi como que ir contra las normas y las costumbres, sino es símbolo de pobreza. Yo no digo nada porque está mi señora. Pero la verdad es que, vean ustedes. Por eso dice, depende de quién. Depende del sapo de la pedrada, pero yo siento de que si es complicado mantener un gato, ya mantener dos es más difícil, porque si los dos maullan al tiempo, ¿a quién le da de comer? ¿Verdad? Sí. Imagínate, piensa a quién le da de comer. Bueno. Bueno, así es. Yo creo que la pregunta de Richard, yo creo que es más cómo vemos nosotros los boomers ciertos temas que son pecado, dependiendo de Consumo de la drogas. religión, versus cómo lo ven los X y los millennials, o las X y los millennials. Ese tema es bastante importante porque efectivamente yo también considero que simplemente hay como un ciclo, ¿no? Una repetición de los excesos que va y viene. Las generaciones previas a la mía, de repente era una generación educada en otro sentido, ¿ok? Y no es que no habían excesos, pero estaban canalizados de otra manera. Entonces, lo que estamos viendo hoy en día, según la ciencia y lo que podemos percibir, es que simplemente es una repetición de los años 60, 70, 80. Entonces, los pecados siguen siendo los mismos para quienes tienen las mismas creencias. Pero nosotros, estas generaciones, lo que hacemos es, bueno, realmente cuestionar hasta qué punto es un pecado y hasta qué punto yo simplemente estoy tomando las decisiones que funcionan para mí. Tomar las decisiones que funcionan para ti. Oiga, ¿y no es como egoísta eso de hacer lo que a uno le gusta? ¿No? Hay una palabra que los boomers utilizan mucho que es el egoísmo. Sí. Y Eso hay, es muy boomer. hay nuevos criterios sobre lo que es el egoísmo, que nosotros, los X y los que vienen posterior a nosotros, lo solemos percibir como que le estoy dando más valor a mi persona y a lo que yo creo y a lo que yo valoro, más que a una estructura social o a los demás. Entonces, cae en el egoísmo o en el individualismo. Sin embargo, nosotros estamos tratando de transformarlo de una manera positiva y progresista hacia el autovalor, o lo que llaman muy famoso ahorita el amor propio, ¿no? Ajá. Entonces, yo creo que lo que responde mucho a estas preguntas que son, a veces traen como contradicciones, es simplemente que en general, vuelvo y repito, al ser humano le cuesta mucho encontrar el equilibrio. Y si tú no trabajas en ti mismo, que la mayoría de las personas no necesariamente no tengan la disposición, pero no tienen el acceso a la información o no hay un sistema educativo para que nos lleve a eso, entonces realmente nunca encuentras el equilibrio, ¿no? Siempre te estás bandeando esa rigidez otra vez, ¿verdad? Y esa Sí. forma de ser con tantos valores y todo el tema que mantienen los boomers, ese egoísmo, el que hace Richard, es el que hizo que muchas familias se quedaran unidas a la fuerza. También. ¿Verdad? Porque entonces
ay, yo no me voy por mis hijos. Exacto. ¿Cuántos echaron ese discurso? Sí. Bueno, en aquel entonces la culpa siempre era la pobre mujer, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí quedó la pobre mujer amarrada al desventurado ese, ¿verdad? Por mis hijos, porque yo tengo que pensar en ellos antes que en mí. Y entonces se pasó en su vida por estar pensando. Los hijos llegaron a cierta edad Exacto. y se las pelaron, ¿verdad? Exacto. Se fueron por su lado, entonces descubrió, aquí me quedó por hacerle ganas, pero ahora ya nadie me quiere. ¿Ya para qué me voy a ir? Y siguen quedándose en el mismo tema, ¿o no? Sí. Pero ¿por qué solo la mujer y el hombre qué? Ah, no, así pensaban los boomers. No, ahora sale corriendo cualquiera, ¿verdad? ¿Ah? ¿O no? Sí, sí, es cierto. Pero no es válido el tema de luchar por lo que se quiere. Sí. ¿Verdad? ¿En qué sentido? Imagínate qué belleza. Yo acepto a una persona solo cuando está radiante el día, pero si tiene nubes negras, no. Como decía Ricardo Arjona, si quieres la rosa, acepta las espinas. Exactamente. Entonces, qué belleza, ¿no? Cuando ya soy incómodo, entonces me desechas. ¿Qué soy? ¿Un paquete desechable? ¿Un pañal? Yo creo Cuando que la cago, ¿me cambias? Yo creo que cuando logras, cuando se logra trabajar, cuando... Diría, chao. Sí. ¿Ah? Yo creo Como quien que dice. precisamente por esto yo promuevo a la psicoterapia como entrenamiento mental y emocional. Si tú tienes estabilidad mental y emocional, es poco probable que hagas eso. Si tú entiendes cuáles son tus fortalezas y tus debilidades Pero, y pero ¿y la reconoces, pareja? cuando los reconoces en ti mismo, luego cuando los reconoces en el otro, lo vas a ver como un ser humano más. Y lo vas a eso querer, voy. lo vas a querer con no todo. lo vas a idealizar. No lo vas a idealizar. Fíjate que a mí me pasaba algo, yo he tratado, alguien me decía, ¿y tú vas a la iglesia? Sí, yo trato de ser Hare Krishna. ¿Cómo que trata? ¿Sos o no sos Hare Krishna? Yo trato de ser Hare Krishna. Y tú, es que yo soy cristiano. Entonces, ¿tú eres cristiano? No, tú estás tratando de ser cristiano, porque los valores del cristianismo implican ser como Cristo. Y yo no te veo ni barba ni caminando sobre el agua. Yo más bien, yo te veo viendo las piernas a las mujeres en el culto. ¿Ah? Porque alabaré y las piernas te abriré. Así es. Así son. O sea, ¿por qué? ¿Verdad? Entonces, he aprendido, un amigo, Rigoberto Urán Quintana, me decía, el problema del hombre es que hace de la humanidad una divinidad. Trata de ver lo divino en el hombre, y eso es bueno, pero debemos entender que nunca perdemos la humanidad y que el error es parte, el error, el defecto, la debilidad es parte de la humanidad. Correcto. Y cuando tú aceptas la rosa, que es lo fragante y lo hermoso, también tienes que aceptar las espinitas. Exacto. Las espinitas se pueden limar, pero ahí van a estar. Ah, pues se muere más Exacto. rápido la rosa. Pero se muere más rápido la rosa. Sí. Si le quitas las espinas, Esas se rosas muere. de ahí en los semáforos ya sin espinas se mueren más rápido porque le quitaron las Entonces, ¿qué espinas. hacemos? ¿Verdad? Como dice, si Entonces hay que ir a aceptas- una psicóloga para que te dé mejoralitos, creo que le ¿Cómo echan dice al la agua. Arjona dice, también los días tienen tardes grises. ¿Qué opinas tú de eso? Los boomers esperan que pase la tormenta y los X salen corriendo en la tormenta. ¿Cómo es la cosa? Bueno, los X tratamos de transitarla. Los X ni Transitarla. llegan a la tormenta. Tratamos de transitarla. ¿Cómo así? Yo creo que quizás lo que vienen posterior a nosotros son los que están tratando de De salir evitar corriendo. las tormentas. Sí, de evitarla. No, esos ni se casan. Esos solo quieren la rosita. Y ni siquiera la rosita, el petalito. Yo creo que volvemos a la expectativa, a la idealización. Oiga, los expectativa e idealización. Los boomers traen la perfección. Y es allí donde nosotros estamos tratando de lidiar con esa perfección, entender que no existe como absoluto, y entonces tratar de transitar tanto lo bueno. La transitar. Esa palabra transitar, mira, esa palabra Tanto lo bueno transitar, como dice, bueno, como yo le decía a mis hijos, si tú me regalaras una frase, y se lo digo a todos, a mis televidentes, usted que van a hablar, pum, a la cámara de estar, si yo le tuviera que regalar una frase a mis hijos, les regalaría esta frase, Roberto. A ver. Esto también pasará. Así es. Esto también Pero ese ya es pasará. un Richard Krishna, ya es con otro rollo. Sí, ¿verdad? pero también No es el se Richard cuenta. Boomer. No, el Boomer no. El Boomer es más cuadrado, más así, Eso está ¿verdad? súper interesante, es ese que- contraste. pero es que, ¿sabes qué pasa? Mira, pues, la Vos porque sos represión, chavorruco, mira, pues, ¿ah? la represión a un deseo no es la ausencia del deseo. Entonces, el boomer se reprime, pero sigue deseando. O sea, sigue casado, pero sigue viendo. El religioso se abstiene del pecado, pero sigue deseando. Entonces, su mente está siempre en el objeto del deseo. Ahí es donde probablemente está el cambio. Y en cambio, ¿verdad? el Ya lo X sé, toma y ya- arrebata.
¿Verdad? Y si no gana, empata. No sé si A arrebata, ver, pero pero dejémoslo sí. hablar. A ver, no sé si arrebata, pero... No sé si, no sé si arrebata, pero sí, efectivamente, tratamos de llegar más rápido a esto que queremos, ¿no? Yo lo que trato de promover o lo que me he dado cuenta es que mientras, o lo que me decían en mi casa, mientras no le hagas daño a nadie, tú puedes hacer lo que tú quieras. Entonces yo creo que ese principio es, yo creo que el más importante, ¿no? Y tratando esta rigidez y la represión de las emociones y los deseos, ¿por qué venimos reprimiendo? Porque nos enseñaron un montón de cosas que realmente quizás no eran tan asertivas, ¿no? O tan realistas. Mira, ahora yo te voy a discutir algo ahí. Dice, mientras no le hagas daño a nadie. Ok. Pero, oye, Mientras no bueno. le hagas daño a nadie. Eso es Dale, porque bien esa interesante. frase también Esa- se usó ese- mal esa- para esa mantenerte frase es atado porque para- le haces daño a los niños. Le haces, ¿verdad? entonces no le hagas daño. Entonces tú vas a hacer, entonces, ¿qué? Pero tenemos el poder de hacerle daño a otro. No, las otras personas son las que deciden si lo que tú haces les hace daño o no. Correcto. ¿Y cómo ha O sea, cambiado? mira, si yo, por ejemplo, yo tengo... Es un viejito estudiado, porque Mira, pues, realmente si yo no es hago así. algo, ¿ah? Si yo hago algo, pero lo que yo hago le causa cáncer al vecino, eso sí está jodido. Ok, Si exacto. Lo que hago para alguien no Exacto. pasa nada. Ahora, si a ti te incomoda, viene la Ajá. frase. Y vuelvo con el gran filósofo Ricardo Arjona, que dijo: Oye. ¿quién quieres? ¿Qué onda, brother? ¿Qué onda, mija? Estoy en lo que tú quieres que sea y lo que soy. Se soy a la mitad. Estoy en lo que tú quieres que yo sea y lo que soy. Es que viene el Entonces concierto. yo te entonces, pregunto, Jessica, está ¿qué debo promoviendo ser? Richard el concierto, ¿Debo ser lo Ricardo. que tú quieres que sea o lo que soy? Yo rebotaría estoy la confundida. pregunta. A No, ver. yo rebotaría la pregunta, pero yo lo que promuevo precisamente es esto: sé fiel a ti mismo. ¿Ah? Sé fiel a ti mismo. Sí, fíjate. Es que aquí viene Richard. Como no dice solo su estamos- amigo, haga lo que le dé la gana. Por amigo. eso tenemos una sociedad tan insatisfecha, porque tenemos el hábito o la costumbre De de complacer. satisfacer las expectativas ajenas, ¿no? De un constructo social. Hashtag, Jessica, estamos cansados de satisfacer las expectativas ajenas. Así es. Oiga, eso A ver, sí que está loca. siga, me gusta. Entonces, A ver. Eso es totalmente anti-boomer. Sí, claro. ¿Cuál Porque el es la- boomer trata de satisfacer, ¿Y qué, encajar. y qué hacer respuesta, aceptar. qué resultado les ha generado? Esa depresión de la que estamos Hacer- hablando. Pero se lo Frustración, veo. depresión, Sí. ansiedad. Sí, a Roberto le creció en la nariz. Ah, sí. No, es que de veras. No, es cierto. Yo a veces yo le decía a Roberto, vos tenés desde joven una capacidad, este no se pelea con nadie. Este no se pelea con nadie. Este le dice que sí a todos. Y busca la manera de salir, como obviamente es un profesional de la negociación, Ajá. ¿verdad? Sale, queda en caballo blanco. Y yo no. Yo me Y peleo. por eso me creció la nariz, ya viste, al fin encontramos la razón. Está bien, Richard, me gusta. A ver, sigamos, porque me encanta. Richard no nos ha dejado hablar. Es que hoy viene promoviendo el concierto de Arjona, entonces viene todo. Sí. ¡Ay, ya es estoy cierto! escuchando. Hay que ir. Ahí está Pilar en el auditorio. La voy a invitar, mi amor. ¿eh? Oye, A Ricardo Arjona, ya las entradas están sold out, ya están vendidas. Ya anunció que completamente. No, yo la voy a invitar a que lo hago en televisión, güey. Que yo venga, compro debería tres. ser otro en Jutiapa, porque gracias al concierto de Jutiapa construimos la estación de bomberos. Antes de irse, de ser tan famoso. Ya tenía verbo, no sustantivo. Ojalá no me digas. Imagínate. Bueno, pero entonces, regresemos al tema. Entonces, Sí. cuéntenme ustedes, ¿cuál es la mejor decisión? ¿Ser fiel a ustedes mismos, regirse por lo que ustedes creen y quieren o satisfacer a los demás? Yo creo que hay expectativas que uno acepta, responsabilidades que uno acepta, por ejemplo, como proveedor familiar. Esas son situaciones que aunque a uno no le parezcan, pues ahí están los hijos y hay que darles. ¿Okay? Pues por un lado, las ciertas obligaciones que están ahí. Pero lo más importante es que si la vida es un tránsito hacia la felicidad, es un camino que te debe llevar a la felicidad, también el camino debe ser feliz. Entonces tenés que ser lo más auténtico posible, porque la represión o la abstinencia no es felicidad, lo que te da felicidad es la autenticidad. Eso sí es muy boomer, ¿verdad? Y ser aceptado, porque oiga, estás rodeado de gente que te ama por las expectativas que esperan de ti o por lo que esperan de ti. Entonces, cuando ya no las obtenga, ya no te van a amar. Entonces, Exactamente. no vale la pena. Si van a sufrir porque no sos como tú eres, pues que sufran. ¿Sí o no? Exactamente. ¿Por qué? Porque tú has estado manteniendo una máscara que te cuesta porque debes.
pero realmente no haces lo que quieres. ¿A qué costo? ¿A qué costo estamos manteniendo y eso? Esa es la conclusión de Richard ahora que está A los estudiado y con todo el tema. A los Claro. 60, cuando dice, cuando ya estás en la depresión, de no, ¿verdad? Tengo que dejar de ser menos papá, porque somos papá todo el tiempo y los hijos ya tienen casi la edad de uno. Sí. Porque como uno se sigue creyendo chavo, ¿verdad? Entonces ya los hijos me alcanzaron. Entonces tengo que ser menos papá y llegar en libertad. Y uno quiere estar ahí en el tema, ¿verdad? Y el otro tema es ahora dice, no, ¿verdad? Pero seguimos protectores, Roberto, ¿verdad? Que seguimos Pues si esta canción viene desde la de Julio No, es que Iglesias. seguimos siendo Me olvidé de vivir, se llamaba la canción. No, pero La escribió ya como a los 40 y pico. Pero dime, Qué mentira, porque sí vivió. ¿Ah? pero dime, los boomers son quieren ser superpapás, vamos. Sí, superhéroes, papás, mesías, pero yo creo que Mesías. radica, yo creo que mayormente radica en esta protección, eso es natural, ¿no? Como animales, esa sensación o esa necesidad de querer macho alfa. proteger, eso es normal. Sin embargo, ¿dónde está la sobreprotección? Que es allí donde pasamos entonces al otro extremo, que es regido por los miedos propios, ¿no? Yo creo que a medida que tú trabajas tus propios miedos, independientemente de la edad que tengas, entonces le permitas al otro que experimente y que tenga sus propios criterios y sus propias experiencias y cree sus propias emociones. Qué interesante, está basado en los miedos propios. Uno tiene miedo a tal cosa y crees que tu hijo va a salir Correcto. igual o que tu hija va a salir igual al miedo que vos tenés. Existe la transferencia generacional, por ejemplo, mi padre fue alcohólico, mi abuelo fue alcohólico. Entonces, como aquel va, Juanito heladero, Pedrito heladero, Richard heladero. ¡Ah! Richard. Entonces, así. Sí, Sí. Mira, ¿Ah? Pedrito era heladero y era alcohólico. Juanito es heladero y es alcohólico. Albertito es heladero, también es. O sea, hay un silogismo. Entonces, cuando venís una familia de cultura alcohólica, entonces ya estás como marcado. ¿Va? Sí. Entonces tenés el miedo de que tu hijo vaya a salir igual. Sí. Eso es válido. Sí, de acuerdo a mi formación, sí. Hay muchas variables que entran, las biológicas, las sociales, las psicológicas, las mentales, las emocionales. Sin embargo, si llegase un progenitor y trabaja en sí mismo y busca los recursos para no caer en esa predisposición, no tiene por qué ser el mismo resultado. Mira, Bueno, y por eso, perdón, déjame que pregunte eso. Por eso es que nuestra generación no iba al psicólogo, ¿verdad? Yo no me Correcto. acuerdo de que existiera algo por el correcto. estilo. Y casi todos los psicólogos eran ¿por qué maricas. no? ¿Todos los psicólogos qué? Eran maricas. Sí, ese era Puede tu temor. ser, Voy a ir a un puede psicólogo y se va a abusar de mí. O sea, bueno, la otra generación, sí, Pero la esa- otra generación ya fue, porque ya empezó a trabajar en sus propios miedos, en su propio tema, ¿verdad? Digamos, lo más típico es cuando el niño va mal en clases, ¿verdad? Claro, Y todo. Y sí. entonces el famoso el chancletazo, Sí. en fin, toda la forma de Esa educarte de es eso. la vaina, En cambio, ya la otra generación, el niño va en clase, hay que ver, tiene déficit de atención. Déficit de ¿verdad? atención, tienes TDAH, porque tienes falta de chancleta continua. ¿ve? Ajá. Es el extremo Es ese. opuesto, ¿no? Ajá. Lo que estás planteando de no ir al psicólogo nunca y después de simplemente no tratar el problema o ponerle puras etiquetas. Es que- Volvemos a lo mismo. Es que tú me decís, ¿Cuál es el equilibrio? tú me decís, es Los que boomers no vamos al psicólogo nunca. Ajá. Fíjate, Los X etiquetaron su problema. Etiquetar todo, ¿no? Sí, y eso es como la excusa, ¿no? ¿Verdad? no, pero, fíjate Yo que- conozco a alguien que para todo era... es que no sé si era déficit de atención o dislexia, porque al final como hay que ver el tema, pero Huevonada. era, vale, no te amarraste los zapatos y no sé qué, era el tema de, pues ya me los voy a quitar, ¿verdad? Y al final era tanto decía, no, eso es de genios, ¿verdad? Ya Einstein tampoco se amarraba los zapatos, ni se Ajá. peinaba, y entonces fue la excusa para no hacerlo. ¿Ah? Sí, sí. Yo creo que simplemente es la necesidad de tenerle un nombre a todo, ¿no? Sin embargo, la era de la información, algo positivo que no podemos negar que nos ha dado, es de poder reconocer todas estas diferencias pequeñas que sí nos llevan a una mejora. Todas estas etiquetas de alguna manera nos dejan saber, bueno, cómo voy a tratar a esta persona, qué herramientas le puedo dar, qué recursos puede obtener para estar más tranquilo, más saludable, tener bienestar. Entonces yo creo que si nos ponemos realmente a comparar generaciones, podemos, no que nuestra generación esté completamente sana, pero yo creo que sí hay una intención de una mejora, siempre y cuando no Ese caigamos era en los X. ex... Sí. En cambio, los boomers estamos enfermos. Ok.
Mira, yo la verdad, oí aquel muchacho de apellido Dupeiro, mexicano, que decía, para mí, a mí me costó aprender que hay una cosa básica en la vida. Pan, huevos y terapia. Ay. Así, entonces mi hija, la que tiene, Lucrecia, que tiene 25 años, decía, papi, es que la terapia. Y yo, sentarme a hablar mi monada con otro que está más loco que yo. No jodas. Pero eso es una creencia o una realidad. No, esto no es una creencia, es una realidad. Ahora, yo sí creo, pero uno ve a los hijos, es que hay que mandarlo al psicólogo para terapia. ¿Qué terapia? Yo veo guerreras, mi esposa enfrentó cosas tremendas en la vida. Ella no la mandaron a la terapia, ella se sentó, enfrentó la vida y se le la calle a reventar. Pero la gente oiga, se ha vuelto una generación de cristal. No se les puede decir nada. A veces ya son los más patológicos. Me siento oprimido. Sí, esa ya la cristal. Me siento que hasta les pereza tenés, Mari, huevosos, anda a trabajar. Ese es el otro extremo. Pero ¿cómo se hacen sentido ustedes, si hubiesen tenido herramientas para transitar mejor las emociones o las situaciones que les han pasado? Ahí no, para mí no voy a transitar en el ejército, ¿No? como que tú transitar ni que transitar. Ahí se hace, o se cumple la orden o se acaba la milicia, hermano. Y con el abuelo era... Dele porque dele. Y ahí tenía puntería con el palo y con la chancleta impresionante. Ok, ¿cómo se llegó entonces a este contraste al Hare Krishna? ¿Por qué cambiar de repente de filosofía, de estilo de vida? Ese es interesante porque es que, te cuento, yo estaba en la búsqueda política revolucionaria y entonces tomábamos iglesias con un grupo del Teatro de Arte Universitario y montábamos una obra revolucionaria ahí. Entonces llegamos a donde los Hare Krishnas y en lugar de montar oposición, bueno, dieron de comer, nos atendieron y todo. Eso generó duda, dijeron, estos han de ser de la CIA. Entonces yo me metía infiltrado y me dijeron, no, comunismo, ¿qué? Comunismo no existe. El comunismo es lo mismo aquí, la única manera, el único dueño y propietario de todo es Dios. La única maravilla de comunidades donde el centro no es un disfrutador persona, sino que es la misma comunidad. Y entonces así me respondieron las cosas. ¿Por qué no se pregunta? Porque hay ricos, porque hay pobres. Porque son las preguntas existenciales, porque hay injusticia. Entonces me hablaron del karma y me hizo sentido. Claro, porque Dios no es un hombre malo, un tipo malo. El que nace con mala suerte es porque en la vida pasada fue un Maduro o un Chávez o algo así. Entonces en la siguiente vida le toca pagarla. Entonces fui entendiendo, me enamoré y te voy a decir una cosa, me gustó tanto la vaina que ahí me quedé. ¿A qué edad fue eso, Richard? A los 14 años. ¡Wow! Ojo. Richard y yo, por eso estamos aquí de Boomers hasta hoy en día, que es un tema que algún día vamos a tratar solitos, ¿verdad? El tema, somos amigos desde esa época, ¿verdad? Amigos de colegio. Y de repente, y el Richard Uchá ya no vino, ¿verdad? ¿Y qué? Se volvió Krishna, ¿verdad? Y no lo creíamos, y simplemente, no, el Richard de plano, ¿verdad? Si lo sacaron del hall por indisciplinado, lo deben haber sacado de aquí, nos dieron el cuento que ya no vino. No, se había vuelto Krishna. Un día llegó. ¿Cómo se llamaría? Con su trajecito, decíamos nosotros. Sí. Y su colita, a vendernos incienso. Y a regalarnos comida. Y todos nosotros, sí, se volvió. Sí, por eso yo he tratado de ser un hombre buscador de Dios. Desde los 14. Pero como que a veces me desvío del camino. Válido. Me confundo de semáforo, mamita. Válido. Totalmente válido. Me confundo de semáforo. O sea, eso lo hace exageradamente interesante, ¿verdad? Porque después de eso Krishna se perdió. Pero en Venezuela hay mucho. En Venezuela hay un programa de distribución de alimentos en este momento, que en estos momentos, que ahí sí que, ¿para qué? Con la ayuda de amor, se distribuyen más de 300 platos o 400 platos diarios de comida a las personas necesitadas. Los Krishna. O sea. Increíble. Pero esas son cosas ahí, pero aquí venimos a hablar de Jessica. Mire, Jessica, una cosa. Jessica, oiga, usted es interesante, usted es una terapeuta buenísima. Creo que podría ayudar a muchos viejitos boomers a que salgan de closet. Ese es como nuestro mensaje de despedida. La pregunta que está haciendo Richard para que cerremos el programa. ¿Cómo lo hacemos? Danos un consejo. Ya a nosotros hasta eso nos cuesta, ¿verdad? ¿Dar consejos? No, hasta el tú, danos un consejo. Porque uno dice, no, es mujer, ¿verdad? Entonces, denos un consejo. Hasta muy bien, adecuado. Bueno, yo los invito a todos a que trabajen en sí mismos, a que busquen, se apeguen a lo que realmente quieren, a que realmente sean fieles a sí mismos, a que vean más allá de lo que
la circunstancia les está solicitando, ¿no? Yo creo que nosotros siempre tenemos que estar en esta constante búsqueda de nosotros mismos, de esta búsqueda de algo superior a nosotros, que es lo que siempre nos mantiene en pie y lo que nos motiva a seguir nuestro camino, independientemente de cuál sea. Lo que sea, que te funcione a ti y que vivas bien con eso. Bueno, ¿Dónde te pueden encontrar? ¿En redes? Me todo? pueden encontrar en @crecer-en-conciencia. Mi nombre es Jessica Oribio, soy psicólogo, psicoterapeuta. Y bueno, mayormente me enfoco en depresión y ansiedad. De todas maneras, tengo un programa muy bueno que se enfoca en este entrenamiento mental y emocional. El propósito es simplemente encontrar el sentido de vida individual. Depresión y ansiedad, yo espero que... Entrenamiento Oiga, mental yo y no sé, emocional. vamos a hacer un canje. Mi esposa le da las clases de yoga y usted me ha ido a mí, porque eso parte de la depresión y la ansiedad, amiga, han sido palabras claves en los últimos 6 meses. Cumplí 60 y me entró la depresión distémica. Y uno se va con YouTube, que es el psicólogo gratuito. Oiga, usted aprende de todo eso, pero se pega unas enredadas, hermano. Que pega enredadas, pero informativo el YouTube. Sí, Informativo. sí. Entrenamiento mental, ¿y qué era? Entrenamiento mental y emocional. Entrenamiento mental. ¿Qué te falta? No, y ahorita es rescate. Ya no Ya. es entrenamiento, es rescate. Y eso es De lo- vez en cuando hace falta, Bueno, sí. entonces teléfono, un WhatsApp. Sí, mi WhatsApp 3039-0793. Bueno, así que muchas gracias, amigos televidentes, radioescuchas. Gracias. A todos ustedes que han estado pendientes de esta conversación, donde más que conversación fue una consulta externa hecha gratuitamente con la doctora. Los invito a que rompan las barreras, que rompan el temor y que salgan y busquen una terapia. Recuerden, pan, huevos, terapia. Y muchos huevos para ir a la terapia. Bien. Cierto. Bueno, hasta aquí llegamos, Jessica. Gracias. Gracias. A Richard. Hoy Richard soltó un montón, ¿no viste tú? Claro. Gracias Bueno. por venir. Hoy fue la primera terapia gratuita porque empezó a soltar el hombre todo lo que tiene y yo a enterarme un montón de temas. Acuérdense, hay que entrenarse. Nunca es tarde. Estamos viejitos, pero todavía estamos a tiempo. Yo me creo viejito. Estás viejito, Richard, pero Pues fíjate que sí, no sé, ya sí. no con los bancos. Ya no. Ya no se puede. Abuso de eso. No se pierdan un programa más de los Boomers, un episodio más. Cada vez nos confundimos más. Gracias, Jessica, por venir. ¿Verdad? Gracias. Y felicidades. De verdad, nos dejó Gracias, mucho. gracias. Esperamos que nos haya dejado mucho a ustedes. Hasta la próxima.